mis hijos y yo. Así que estoy también en la grata compañía de Flor Hidalgo, quien está saliendo de un proceso gripal, pero bueno, ella misma les va a contar. Muy buenos días, Florcita, ¿cómo Le estás? bendiga, hermana Ruth, Dios bendiga a toda nuestra audiencia que está en sintonía de Betel Radio. Pues así como lo comentaba, estamos saliendo de un proceso ahí de la gripe y hoy también vamos a estar hablando justamente de ese tema importante. Ya le vamos a estar compartiendo más a ustedes acerca de este cambio, que también está el cambio climático. Hermana Ruth, que interviene siempre, uno a veces se confía, come las cosas heladas y pues la consecuencia lo vemos en mi caso en esta hora, pero hoy nos convoca un tema muy importante, así que a todos los papitos que nos están escuchando, a todos los jóvenes también que están viéndonos a través de nuestro Facebook, le invitamos a que ustedes puedan compartir esta transmisión con el único fin de que más personas puedan ser informados en diferentes temas que venimos abarcando todos los martes y jueves. Hoy tenemos un invitado especial quien estará gustosamente ayudándoles en todas las inquietudes que ustedes presenten. Así que vamos a recordar nuestros números para que ustedes también puedan realizar sus llamadas y así sus consultas. 613-1701, 613-1709. Repetimos, 613-1701. 613-1709. Usted puede llamar a estos números que nuestros hermanos también están ahí preparados para recepcionar sus llamadas, y también puede visitar nuestro Facebook, búsquenos como Betel Radio, y a través de ello también puede dejar sus comentarios y reportes de sintonía y sobre todo también sus preguntas, hermana Ruth. Claro que sí, Florcita, no se puede perder este programa. Estará con nosotros el doctor Víctor Valdivia Calderón. Él es un destacado médico cirujano especialista en otorrinolaringología. Así que vamos a tratar justamente este tema. Hay algunos que pueden haber confundido los términos. Por ejemplo, me duele la garganta, tengo faringitis, tengo amigdalitis. Son términos. Este dolor de garganta, faringitis, amigdalitis, son muy hablados, comentados con mucha frecuencia, se usan indistintamente, pero no son la misma cosa. Sobre eso es que vamos a tratar en esta mañana, y aliste sus preguntas. Son 11 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Ya volvemos con Mis hijos y yo. Betel sabe lo que necesitas escuchar. Cada vez el mundo es más peligroso para nosotros. ¡Sí! Por eso, niños y niñas, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo aprenderemos? En tu programa La Hora Infantil hemos preparado muchos consejitos. Sí, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. ¡Los espero! Continuamos con Mis hijos y yo. El dolor de garganta es un síntoma. La amigdalitis es la inflamación o infección de las amígdalas. Según los especialistas, aseguran que los síntomas de la amigdalitis y faringitis son prácticamente iguales e incluyen irritación de garganta, inflamación de la zona afectada o dificultad a la hora de tragar. Además, los agentes patógenos que atacan ambas zonas suelen ser los mismos. Para prevenir estas enfermedades, lo más importante es mantener un buen estado de salud y cuidar el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La mejor manera de evitar contraer la amigdalitis estreptocócica es lavarse las manos frecuentemente. Además, evite compartir los utensilios para comer, como tenedores o vasos. Toda persona con dolor de garganta debe lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca al toser o estornudar. 11 con 36 minutos. Hemos estado escuchando un informe previo respecto al tema que vamos a tratar, y efectivamente, ¿quién de nosotros o quién de aquellos que nos escucha nos ha sentido o en todo caso comienza a comer y siente un leve dolor de garganta? Todos lo hemos sentido, Flor. Y comenzamos a decir, hoy no, sí, me duele la garganta, me duele el oído, no puedo pasar bien los alimentos, no puedo tomar bien el líquido. Pues entonces vamos a tener al doctor
en unos breves minutos para que nos explique cuál es la diferencia de un simple dolor de garganta o qué hay detrás de ese simple dolor de garganta que nosotros pensamos que puede haber. Hay una faringitis, una amigdalitis, qué tan peligroso, qué tanto de cuidado debemos tener al momento de sentir esos síntomas, qué es lo que lo ocasiona. Así que por favor mande sus consultas a través de las redes sociales y tenemos un pedido especial, Flor. Así es, hermana Ruth, pues nosotros al iniciar el programa estuvimos dando los números telefónicos para que ustedes puedan hacer sus consultas, preguntas, pero también pueden mandar sus saludos y pues nos han estado llamando desde Bella Vista, la familia Valderrama Vázquez, fiel oyentes ellos siempre del programa Mis Hijos y Yo y de toda la programación también de Betel Radio. Pues nosotros les recordamos los números para que más audiencia nos pueda seguir llamando, dejar sus preguntas y también les recordamos que ya estamos saliendo a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Betel Radio. Compartan la transmisión para que más personas puedan conocer sobre este interesante tema y también puede dejar sus preguntas, que en breve llega el especialista para poder disipar todas las inquietudes. Recordamos los números, hermana Ruth, entonces 613-1701, 613-1709. A todos nuestros amigos, hermanos que nos están escuchando a través de Betel Radio aquí en Lima, a través de los 1570M y en provincia, en diferentes también estaciones. Nosotros le invitamos a que puedan realizar sus llamadas, consultas, porque nosotros queremos ayudarles también dándole la mayor información ante esta posible faringitis, este dolor de garganta, porque suele pasar, hermana Ru, por ejemplo, como usted mencionaba al inicio. En esta semana también yo estuve consumiendo muchas cosas heladas por el mismo calor que hacía a veces, pero a veces nos descuidamos un poco, no estamos bien alimentados, ¿no? Pues estaba el día viernes aproximadamente, estaba con dolor de cabeza, dolor de garganta y no sabía qué era, y a veces cometemos el error de ir a la farmacia y pedir una pastilla ya conocida, ¿no? Para que pueda calmarnos un poco el malestar. Cometemos el error de automedicarnos. Eso es lo que suele suceder, Florcita. Mira, no necesariamente el dolor de garganta es una dolencia propia del invierno, ya que también aparece en otras estaciones del año, pero sí es cierto que durante esos meses de frío, ¿no? Entonces, donde los médicos comienzan a registrar el incremento en sus consultas respecto a las afecciones en las vías respiratorias. Resfriado, faringitis, amigdalitis, laringitis, sinusitis, otitis, etcétera. Afecciones causantes de numerosos casos también, por supuesto, de baja laboral. Obviamente en ese estado uno no puede trabajar libremente. Ahora, todas las enfermedades o los síntomas que tienen itis es porque es inflamación. Entonces lo que tenemos es una inflamación, pero ¿quién mejor que el médico para que nos pueda dar la recomendación del caso y el concepto real? En líneas generales puede decirse que un dolor de garganta es un síntoma que viene dando generalmente voces de alerta ante un proceso infeccioso, ya sea a nivel de la laringe o de la faringe. Realmente son casos muy delicados que hay que tratar. No se puede pasar por alto, Flor, y automedicarnos y decir voy a tomar esto para el dolor, y uno mismo se automedica. Se compra antiinflamatorios por 3 días, se compra antibióticos, toma por 2 días más, desaparece ese síntoma, pero puede estar 3 o 4 días bien y luego regresa, pero regresa con mayor fuerza. Así es, y bueno, los grandes, los adultos, tenemos la ventaja de poder sentir ese malestar y lamentablemente nos automedicamos, ¿no? Muchas veces no acudimos a un centro médico, pero a veces, hermana Ruth, en el caso de los más pequeñitos, de los bebés, muchas veces ellos solo tienden a llorar y uno no sabe identificar en realidad qué está pasando con el niño, ¿no? A veces ellos están con un fuerte dolor de garganta y la mayor, por mi mamá, por algunas personas que también conocen un poco de este tema, consultábamos y decía, a veces le duele mucho la garganta, ¿qué hacemos? En ese momento la mamá se desespera, ¿no? No sabe qué hacer, pero nosotros mirábamos la gargantita del bebé y estaba bien rojita, un poco inflamada, y a veces lo que nosotros solemos hacer es acudir a los remedios caseros, ¿no? Porque a veces quizás no hay económicamente nuestra audiencia que nos está escuchando en provincia, a veces uno está en la chacra o está lejos de un centro médico y lo que hace es acudir a los remedios caseros que también son efectivos, hermano Rosa. Que hay sobre si es mito o verdad que el simple hecho del dolor de garganta no hay que hacerle caso porque es así.
un simple dolor de garganta. No, vamos a saber ahora qué hay detrás de todo esto, cuál es la verdad y cuál es lo que no es correcto. Ya son 11:46. Vamos a dar inicio también ya a la presentación del doctor y por supuesto alisten sus preguntas. Al inicio les dije que tenemos de invitado al doctor Víctor Valdivia Calderón. Él es un destacado médico cirujano, especialista en otorrinolaringología y pues ya lo tenemos aquí en este momento en las cabinas de Betel Radio. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y de aceptar nuestra invitación. Un gusto volveros a ver y compartir un poco de conocimientos de la medicina para el público en general. Y estoy a vuestra disposición. Al inicio del programa, doctor, estábamos hablando con que no necesariamente el dolor de garganta es una dolencia propia del invierno, porque ya sucede en cualquier estación del año. Es cierto, se da más en los momentos en que hace mucho más frío, pero hay varias cosas que uno lamentablemente confunde cuando tenemos la afección en las vías respiratorias altas, el dolor de garganta, la sinusitis, amigdalitis, faringitis, en fin, todas esas. Está aquí usted para poder desterrar mito o verdad. ¿Qué hay detrás de un simple dolor de garganta? Sí, el dolor de garganta, o conocido como odinofagia, es un dolor por general tipo ardor que el paciente siente. Muchas veces va relacionado a algún tema de ingesta de una bebida líquida, o todo le toma una gaseosa helada, o un refresco o un helado y siento dolor en la garganta. Y muchas veces recordemos que todo cambio de temperatura, ya sea el frío o el calor, va a generar una inflamación de la mucosa, pero no necesariamente ser bacteriana. Normalmente puede ser un cuadro por cambios químicos o físicos de temperatura, una irritación mucosa, y con un analgésico se puede calmar. Pero en la consulta vemos frecuentemente que el paciente se automedica muchas veces con antibióticos, y por eso es importante que la población conozca que no debemos tomar los antibióticos por automedicación, sino esperar un poco más a que el médico te pueda evaluar. Y inicio tal vez un analgésico con un antiinflamatorio, o un paracetamol, un ibuprofeno, podría ser solamente suficiente para calmar el dolor de garganta, que muchas veces por la inflamación de alguna ausencia física, por temperatura o calor o irritación. Y hay otras causas más, ¿no? Estamos hablando del dolor de garganta. ¿Y qué hay? ¿Eso es síntoma de una faringitis o es muy aparte del dolor de garganta y podemos acudir al médico y que nos diga usted está padeciendo de faringitis? Estudios, la faringitis como tal es inflamación de la faringe. Ya. La faringitis puede ser inflamatoria, puede ser algo de causa viral, puede ser de causa bacteriana, en algunos casos micótica, que no es frecuente. Entonces la etiología de la faringitis es una inflamación que puede ser por tomar una bebida helada, pero no necesariamente es bacteriana. Puede ser viral o puede ser solamente por el cambio de temperatura, por la irritación del medio físico. Entonces, es importante conocer la causa. También recordemos que en Lima tenemos una humedad importante y hay mucha incidencia de cuadros alérgicos asociados a la rinitis alérgica, a los ácaros, al mohos, que son los honguitos del ambiente. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, una respiración oral, que respira por la nariz, congestionada, respira con la boca abierta, se va a irritar la mucosa porque la nariz, al pasar por la nariz, sabemos que se filtra, se calienta, se humidifica, y un aire frío va a irritar la mucosa. Y el paciente dice, doctor, siempre amanezco con dolor de garganta, tengo una infección. No es infección, es una inflamación de la faringe por el hábito respiratorio. Si controlamos la obstrucción nasal, el paciente probablemente se alivie el tema de la faringe. Recordemos que es la inflamación. Es importante conocer la causa que está generando esa faringitis. Como repito, puede ser alérgica, puede ser viral, puede ser bacteriana o por cambio de temperatura. Ahora, doctor, en el caso de que una persona esté sufriendo de dolor de garganta constantemente, ¿a qué se debe? Por ejemplo, uno se enferma, supongamos, hoy y a los 2 días, 3 días ya no tiene ningún dolor, pero nuevamente a la semana siguiente vuelve con el mismo dolor. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Esas son las cuadros de faringitis crónica. Entonces hay unos estudios interesantes que se han hecho hisopados, es decir, un hisopado de la faringe para ver qué germen está asociado a eso. Todo para buscar germen bacteriano. Se encuentra que más del 70% de la faringitis, que está en la mucosa roja, inflamada, con dolor, no son bacterianas. Por lo general son virales o de fondo alérgico. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener el diagnóstico. Es recurrente. Recuerden siempre que tenemos la especialidad de otorrinolaringología, ya sea en un hospital público, del Ministerio de Salud, o un seguro social u otros centros privados, pero es importante un paciente que tiene cuadros repetidos acudir a un especialista para hacer el diagnóstico. Si es un cuadro recurrente, probablemente yo me apuntaría más a un tema de fondo alérgico,
porque la alergia nasal, recuerden que eso va a generar congestión, resfriado oral y va a ser recurrente de acuerdo a los síntomas de obstrucción del paciente. Un cuadro bacteriano es raro que sea frecuente, salvo que tenga una supuración amigdalar, amigdalitis supurada, que cursa con fiebres altas, con dolores musculares, que es una clínica diferente, pero si es dolor de garganta a repetición, como garrasperita, siento una pelucita en la garganta, habrá que tener en cuenta un cuadro de fondo alérgico por obstrucción nasal. También hay que descartar un tema de reflujo del ácido del estómago, que se llama reflujo faringolaringio, que también irrita la laringe. Dice, doctor, aparte de mi dolor de garganta, la voz se me apaga un poquito, tengo como una rasperita, una pelucita. Entonces, muchas veces es un tema también por reflujo. Entonces, es importante ver la etiología para dar un tratamiento, digamos, específico a la causa del paciente y no automedicarse, por favor. Ahora yo trabajo en un hospital público, en el Hospital Loaiza. Hay mucha resistencia bacteriana a los antibióticos, entonces no automedicarse con antibióticos. Recuerden, todo dolor de garganta, inicien con antiinflamatorio, un analgésico y busquen un especialista para una consulta o medicina interna también. Claro, esto es de inmediato, doctor, no automedicarnos. Doctor, hemos hablado del dolor de garganta, de la faringitis, también hemos tocado levemente la amigdalitis, pero háblenos usted respecto, qué tan importante, qué tan necesario es cuando uno le afecta a uno y es recurrente con infección en las amígdalas. ¿Es o no conveniente el operarse? Sí, las infecciones de amígdalas, por lo general, el germen más frecuente es el Streptococcus beta hemolítico. Es un germen no tan complejo con manejo antibiótico. Existe una gran variedad de antibióticos que son suficientes para controlar la infección. Entonces, solamente se operan las amígdalas cuando hay casos relativos y absolutos. Los absolutos, cuando hay una tumoración en la amígdala, pongamos un linfoma, una neoplasia, ¿es indicativo de la amigdalectomía? Sí. Los casos relativos son cuando tienen infecciones a repetición supurativos por un estreptococo, una infección germen, que a pesar de la medicación antibiótica se repite, se habla en promedio 3 a 4 episodios por año. Cuando el paciente ha hecho un absceso amigdalar y se ha supurado tanto que fue un absceso con un gran edema, y ese paciente probablemente también sea un candidato a una cirugía. La gran mayoría de faringitis, de dolor de garganta, repetición, como les decía, 70% no son bacterianos, y a veces lo calificamos nosotros como médicos, y también incluso médicos generales, por dolor de garganta importante, se indica antibióticos. Entonces es importante, ante la duda, tal vez un hisopado de la faringe para tener un cultivo y específicamente dar el tratamiento adecuado. Entonces las cirugías ya casi no son tan frecuentes, las amígdalas, porque tenemos una gran variedad de antibióticos para controlar la infección. Y recordad que la causa frecuente de la faringitis no son bacterianas, muchas veces son de tipo inflamatoria, ya sea por un tema de nasal o alérgico o un tema de reflujo o por cambios de temperatura. Gente que trabaja, por ejemplo, con aire acondicionado. Doctor, estoy en mi trabajo, llego bien y a mediodía estoy con la voz apagada, el aire está muy frío, se me seca las mucosas. Entonces, un paciente que trabaja en aire acondicionado, que es un poquito frío y seco, y trabaja con la voz, en docente, gente que trabaja con público, es importante tomar sorbos de agua frecuentes para lubricar la mucosa, hacer que la mucosa de la cuerda vocal se lubrique un poco por esa resequedad del aire acondicionado, y entonces es un mecanismo de protección, prevención de que la faringe no se nos inflame, ¿no? Entonces es otro factor el tipo de la ocupación que estamos laboral. La labor que estamos realizando. Doctor, para finalizar, es una pena realmente que hemos tenido poco tiempo, pero díganos, ¿cuáles serían las recomendaciones para estos casos que hemos tocado brevemente? Sí, entonces primero recordar que las faringitis no son bacterianas en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Entonces usar un antiinflamatorio si no tiene acceso médica de inmediata, con un antiinflamatorio. 2, si son cuadros recurrentes, doctor, siempre me enfermo, busque una atención especializada, hacer un hisopado de la garganta para buscar sistema bacteriano, un examen de la nariz para descartar un tema alérgico. Se puede hacer un examen con una camarita, que es la laringoscopía, para ver las cuerdas vocales y toda la estructura laringea y ver si hay un tema de reflujo. Con esos exámenes básicos, 3 exámenes, uno puede tener casi un 99% de diagnósticos de las faringitis recurrentes. Entonces recuerde que es importante un diagnóstico para un buen tratamiento y la mejora del paciente. Entonces tenemos que abundar a diagnósticos precisos y especializados. Efectivamente, lo importante de todo, doctor, es no automedicarse, acudir de inmediato al especialista y poder sacarnos de toda duda. Como madre, mi tarea es cuidar de lo que es posible